Han vuelto a atacar bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio, más específicamente en Siria. La situación se está saliendo de control y aparentemente la administración de Joe Biden no tiene una respuesta real a este tipo de sucesos. Para muchos, lo que puede significar esto es que el conflicto está llevándose a unos niveles que la propia Organización de las Naciones Unidas ha catalogado como punto de no retorno. ¿De qué se tratan estos nuevos ataques? Vamos a comentarlo. La base militar estadounidense en el yacimiento de petróleo Conoco, en el este de Siria, ha sufrido un nuevo ataque, según ha informado el canal televisivo Al Mayadeen. Lo que llama la atención es que los ataques que se están haciendo contra las propias bases estadounidenses no son informadas por los medios de Occidente, sino por los medios del propio Oriente Medio, que al final terminan siendo repercutidos o dándole pues esta relevancia a través de los diferentes medios, sobre todo en las redes sociales. Y sí, en este caso se comenta que la base estadounidense en el campo petrolero de Conoco, situado en el noreste del Deir Ezzor, en el este de Siria, fue atacado con misiles. Esto es lo que ha dicho el medio, citando a una fuente local. Se ha precisado que se lanzaron 15 misiles, provocando fuertes explosiones en la base estadounidense. El medio ha añadido que la agresión habría dejado bastantes fallecidos entre los militares del país norteamericano. Lo que empieza a llamar la atención es que Estados Unidos no ha dicho nada al respecto. No hay una información oficial ni algún tipo de comunicado en este sentido. Estamos hablando de ciudadanos estadounidenses que han perdido la vida en Siria. Esto por, obviamente, los ataques que se están llevando a cabo en esta parte del mundo, que demuestran una tensión en la cual Estados Unidos empieza también a cobrarse un saldo complicado. Según ha dicho el propio canal, el ataque se llevó a cabo en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra dos instalaciones en el este de Siria que habíamos comentado en anteriores videos, y que bajo la administración de Joe Biden ellos decían que eran de procedencia de Irán, a pesar de que estaban en Siria. Además, otra base de Estados Unidos, estamos hablando del Al-Shadadi en la provincia siria del Al-Hasaka, también ha sido atacada, en este caso con drones. Horas antes, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin había informado que las tropas estadounidenses atacaron dos instalaciones de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y de los grupos pro-iraníes cerca de la ciudad de Abu Kamal y de Mayadeen. Lo único cierto es que estamos hablando de pérdidas de vidas estadounidenses. El conflicto que se está viviendo en Oriente Medio es muy caro, y sí, la pregunta ahora se ha respondido y llama la atención. ¿Cuánto es lo que está pagando el gobierno de Israel cada día por combatir a Hamas? Pues resulta que el país hebreo estaría gastando diariamente nada más y nada menos que unos 260 millones de dólares. Y esto es lo que se está comentando a través de lo que sucede en la Franja de Gaza, según estimaciones realizadas por diferentes medios especializados en economía y finanzas. Más específicamente, en este caso, este cálculo se ha hecho por Bloomberg. Estaría confirmando unos niveles y un gasto que no tiene ningún tipo de sentido. Y es que la economía de Israel ya está haciendo pues ciertos estragos, tomando en cuenta lo que se está viviendo por el conflicto armado, y tiene efectos negativos, como empresas cerrando o, en este caso, suspendiendo operaciones y generando lo que en el poder de consumo se disminuyen prácticamente todos los sectores de la población. El conflicto ha resultado más caro para Israel de lo que se predijo en un principio, y esto está ejerciendo una presión sobre las propias finanzas públicas y que también va a repercutir en las propias autoridades. Esto señala el medio Bloomberg. El mismo dice que con la escalada de las tensiones a fondo, los gastos del gobierno de Benjamín Netanyahu se vuelven insostenibles, específicamente aquellos relacionados con los pagos a las escuelas ultraortodoxas y otras causas defendidas por la ultraderecha de la coalición gobernante. La cifra récord de unos 14.000 millones de shekels, es decir, 3.600 millones de dólares en transferencias aprobadas el pasado mayo, se destinará en parte a escuelas religiosas, algunas exentas de enseñar asignaturas como inglés y matemáticas. Otros proyectos favorecidos incluyen el desarrollo de asentamientos judíos en la Cisjordania, que está siendo ocupada. Se lee en el propio análisis. Estamos hablando de unos montos de dinero que no tienen ningún tipo de sentido y se suman a lo que previamente el propio jefe del Banco Central de la Nación Hebrea había comentado, que este conflicto se ha salido de las manos también a nivel económico.
las relaciones entre el gobierno de Ucrania y las agencias de seguridad de Estados Unidos y del Reino Unido son bastante tensas. Esto debido a que en Occidente están percibiendo una falta de transparencia de Kiev sobre las políticas internas y sobre los planes realmente para lanzar ataques dentro del territorio ruso. Esto según un análisis del diario The Sunday Times. Ahora, lo que se está diciendo es que el aumento de las tensiones entre Ucrania y Occidente se debe a varios factores. Uno de ellos sería, por ejemplo, la falta de reformas internas en el servicio de seguridad de Ucrania, a pesar de que el presidente Volodymyr Zelensky ha destituido al jefe del propio organismo, Iván Bakanov, en junio del año pasado. El mismo dice que, son conscientes de que la prioridad debe ser la seguridad en tiempos de conflicto. Sin embargo, tenemos que en este caso se esté aprovechando la oportunidad para asegurarse de que nunca se lleve a cabo una revisión democrática adecuada. Esto es lo que ha dicho un diplomático occidental destinado en Kiev, citado por el rotativo británico. Es decir, que por ejemplo, la situación en la cual salió Volodymyr Zelensky a decir que ya no iban a haber elecciones en el país por motivos de guerra sería otra estrategia para que no se logre fiscalizar lo que realmente está sucediendo en Ucrania. Otro factor es que en el gobierno de Ucrania insisten en llevar a cabo el conflicto hacia el suelo ruso, algo que ha estado siendo bastante opuesto por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, por temor a que escale todavía más las tensiones. El propio Joe Biden ha dicho que no se pueden utilizar los armamentos enviados por Estados Unidos en territorio ruso, a pesar de que Zelensky en todo momento está solicitando esta estrategia. Al menos esto es lo que está comentando también The Sunday Times, quien señala que, por ejemplo, en Occidente no están de acuerdo con la estrategia ucraniana de no atacar solo objetivos militares, sino también políticos. Y para muchos lo que está sucediendo es que esto también obedecería porque se ha dejado de entregar más dinero, más ayuda económica a Ucrania y se ha empezado a dar, por ejemplo, a Israel. Y a esto se suma que no hace mucho salió Josep Borrell, el máximo representante de la diplomacia europea, a decir que el conflicto en Ucrania no lo va a ganar Volodymyr Zelensky. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de proponer, financiar al gobierno. Sí, es verdad, van a empezar a ayudar a lo que está sucediendo también en Israel, pero no se va a ayudar a Ucrania. Así como lo escuchan, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha enfrentado y ha presentado un proyecto de ley para financiar temporalmente al gobierno federal. Su propuesta no tiene nada que ver porque no incluye ayudas a Ucrania, pero ojo, tampoco incluye ayudas a Israel, pero aporta fondos para la defensa de la frontera sur de Estados Unidos. El proyecto de ley también prevé la financiación de parte de los programas gubernamentales relacionados con el transporte, la energía y la construcción militar hasta el 19 de enero, la fecha límite de financiación para los programas y organismos incluidos en los proyectos de ley de créditos ordinarios relativos a la agricultura, el desarrollo rural y la administración de alimentos y, en este caso, también medicamentos. El problema de todo esto es que si no se fija algún tipo de presupuesto para ayudar, ya sea a Ucrania o ya sea a Israel, este escenario es bastante complicado, no tanto para Israel, por cómo se está desarrollando el conflicto, pero sí para Ucrania. De hecho, se ha dejado entrever que, lo de Israel se podría negociar, pero lo de Ucrania no. Ahora, esto también preocupa tomando en cuenta la situación que se está viviendo en suelo ucraniano en este momento con respecto al conflicto con Rusia. Muchos están diciendo que separar los debates sobre la financiación suplementaria y no hablar, por ejemplo, de Ucrania o los cambios políticos están demostrando cuál es la realidad de lo que estaría buscando el Partido Republicano. Algo que habíamos comentado previamente, el resultado de las elecciones, sobre todo en el Parlamento estadounidense. Y sí, para muchos esto lo único que está haciendo es sentenciando de manera directa a lo que puede terminar sucediendo en Ucrania. Y no por gusto, algunos analistas, algunos funcionarios, algunos altos cargos están diciendo que el conflicto entre Ucrania y Rusia está pronto a terminar. Y no va a ser una situación o un desenlace que beneficie ni a la Alianza Atlántica ni tampoco al propio presidente Volodymyr Zelensky. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.